Ezequiel capítulo 12. Interesante este capítulo. Quiero leer un versículo de este capítulo. Dice el versículo 22, Ezequiel 12, 22. Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Ya Ezequiel estaba 5 años cautivo en Babilonia. El pueblo de Dios, en vez de arrepentirse, endurece su corazón. ¿Y cómo endurece su corazón? Repitiendo este mensaje. Recordemos que antes de que Israel fuera invadido por Babilonia, Dios envió a sus profetas para advertirles: no se rebelen, vuelvan hacia mí, no busquen otros dioses. O sea, Dios siempre advierte. Los profetas advirtieron, no hicieron caso. Pero ahora, en el tiempo de Ezequiel capítulo 12, los israelitas repiten y dicen: ya han pasado los días, no se va a cumplir esta visión. ¡Qué rebeldía! Este capítulo, desde mi punto de vista, es pertinente para este día. ¿Por qué? De la misma manera como en ese tiempo decían, pasan los días y la visión no se cumple. Las visiones de los profetas no se cumplen. Cuidado que entre a tu corazón, van pasando los días y Jesucristo no viene. Hemos esperado a Jesucristo en el año 2000. Ya estamos en el 2020, Jesucristo no va a venir. Cuidado. Ese fue uno de los pecados de Israel que tuvo. Pasan los días y la visión no se cumple. Ten por seguridad, cada visión que recibieron los profetas se cumplieron. Y la visión de Apocalipsis, que Jesucristo vendrá a buscarnos, se va a cumplir. Por lo tanto, no repitamos esta frase, mas al contrario, demos vuelta a esta frase. Los profetas tuvieron visiones y esas visiones se van a cumplir. ¿Sabes? Nosotros no observemos las actividades de Dios. Dios tiene su tiempo. No importa si Jesucristo tarda un mes, un año, 10 años. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la visión de que Jesucristo vendrá a buscarnos es fiel y verdadera. Lo que nos corresponde a nosotros es que hoy estemos preparados, que hoy cambiemos nuestro corazón. Que Dios te bendiga.